Hola a todos los alumnos de tercer grado. Les saluda el profesor Alfonso Díaz. El motivo de esta sesión es para dar un repaso de los principales temas de biología y apoyarlos para su examen de Comipems. Durante esta sesión esperamos solucionar las dudas y en caso contrario estableceremos un canal de comunicación vía correo para poder aclarar cada una de sus inquietudes. Comenzamos. Recordemos que la biología es la ciencia que estudia a todos los seres vivos y a la vida. Pero cuando hablamos de vida o de seres vivos, estamos abarcando una gran cantidad de seres vivos que la misma biología no se da abasto. Para eso tenemos a las ramas de la biología, las cuales se van a encargar de estudiar ciertas características o grupos de seres vivos. Vamos a ir mencionando algunos. Por ejemplo, la micología es una rama que estudia los hongos. La anatomía estudia todos los órganos, aparatos y sistemas, tanto del cuerpo humano como del cuerpo de otros organismos. La embriología se encarga de estudiar el desarrollo embrionario. La zoología es la rama encargada de estudiar a los animales y sus interacciones. La bacteriología es una rama que estudia las bacterias. La ecología es la interacción de los seres vivos y su medio ambiente. La ingeniería genética nos habla de aquellos organismos y productos transgénicos que hoy son creados por el hombre mediante el estudio de el ADN. Tenemos la evolución que estudia el origen y los cambios de las especies a lo largo del tiempo. La histología, que es la rama que se encarga de estudiar los tejidos de los animales y de otros seres vivos. La virología, esta rama se encarga de estudiar a los diferentes tipos de virus. Ya ven que hoy está de moda lo del coronavirus. Yo creo que ya estaba estudiado. La paleontología es esta rama que se encarga del estudio de los fósiles. La ficología, el estudio de las algas. La genética, aquellas situaciones de la herencia y por qué los seres vivos se parecen unos a otros y cómo se heredan estos rasgos también. La protozoología se encarga del estudio de los protozoarios. La taxonomía se encarga de clasificar a todos los seres vivos. La fisiología se encarga de las funciones del cuerpo humano como el metabolismo. Y la botánica es una rama que se encarga de estudio de las plantas. Y hay una última rama que es la etología que se encarga del carácter y comportamiento humano. A continuación hablaremos sobre la composición química de los seres vivos. ¿De qué estamos hechos los seres vivos? Principalmente tenemos unos bioelementos primarios que están constituidos por oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Todos estos elementos químicos se encuentran dentro de nuestro cuerpo. Aquí lo interesante es que si se hace un análisis o una composición química de diferentes seres vivos, vamos a comparar los elementos que tiene el humano, la planta de alfalfa y una bacteria. Después de un análisis químicos, podemos encontrar que en estos tres organismos tienen carbono, tienen hidrógeno, tienen nitrógeno, tienen oxígeno, tienen fósforo, tienen azufre, con la abreviatura CHNOPS. ¿Esto qué nos comprueba o a qué conclusión nos lleva? Que todos los seres vivos tienen una composición química muy semejante.
ya que en nuestros cuerpos encontramos a estos principales elementos. También tenemos otros bioelementos secundarios como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y los oligoelementos, que son trazas, cantidades pequeñitas, que también forman parte de nuestro cuerpo. Aquí tenemos al fierro, al manganeso, al cobre, al zinc, al flúor, al yodo, al boro, por mencionar los más principales. En la siguiente lámina tenemos que un científico llamado Robert Whittaker, en el año de 1959, clasifica a los seres vivos en 5 reinos, yendo desde los más organismos más sencillos a los más complejos. El primer reino fue llamado el reino Monera, que agrupa las bacterias. El segundo reino, el reino protista, agrupa a los protozoarios y a las algas unicelulares. El tercer reino, tenemos el reino de los hongos o el reino fungi, en el cual tenemos a los diferentes tipos de hongos, tanto unicelulares como multicelulares. En el cuarto reino tenemos el reino Plantae, que nos habla de los diferentes tipos de vegetales que están incluidos en este reino. Y en el último reino, el reino Animalia, que es donde estamos nosotros, que pertenecemos a ese reino, el cual agrupa a una gran cantidad y diversidad de formas de vida. En esta lámina ustedes se preguntarán cuáles son las principales características para diferenciar a los organismos de los 5 reinos. Aquí podemos notar que para agrupar a seres vivos en un determinado reino deben de cubrir con cierto tipo de características que aquí vienen previamente señaladas y descritas. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo, por decir, los organismos del reino Monera, que son las bacterias, tienen células sin núcleo, que se les llaman procariotas. Y todos los demás organismos de los otros reinos, sus células son eucariontas, que quiere decir que sí tienen núcleo, todas tienen núcleo. Todas sus células de estos organismos tienen núcleo y las de los procariotas no lo tienen. Si hablamos del ADN, para el reino Monera su ADN es circular y para los demás reinos nos hablan de un ADN lineal. Por el número de células, los organismos del reino Monera son de una sola célula y en el reino protista hay de una sola célula o de muchas células. Por eso se llaman pluricelulares. Al igual que hay hongos unicelulares y hongos pluricelulares. Así como las plantas todas son pluricelulares que tienen muchas células, al igual que los animales son pluricelulares porque tienen muchas células. Por su tipo de nutrición, los organismos del reino Monera son autótrofos, quiere decir que fabrican su propio alimento, o hay bacterias heterótrofas que se tienen que alimentar de los demás o invadir un cuerpo para poder obtener sus nutrientes. Al igual del reino protoctista, hay seres que se alimentan por sí solos y seres que se tienen que alimentar de los demás. En el caso de los hongos tenemos que se alimentan de los demás. Las plantas son autótrofas, autosuficientes, ellas producen su propio alimento y todos los animales tenemos que obtener nuestros alimentos a partir de otros seres vivos. Por eso somos heterótrofos. En el caso de la energía
que utilizan. En el reino Monera tenemos bacterias que producen energía química o hacen fotosíntesis y trabajan con energía luminosa. En el reino protoctista también tenemos unos que producen energía química y otros que trabajan con energía luminosa. En el reino de los hongos todos son con energía química. Las plantas, como ya lo sabemos, trabajan con luz, con energía luminosa. Y todos los animales, en el cual se incluye el humano, trabajamos con energía química que obtenemos de nuestros alimentos. Si pasamos al caso de la reproducción, los seres del reino Monera todos son asexuales. En el reino protoctista son asexuales y sexuales. En el caso del sexual, sabemos que se requiere de una pareja, una hembra y un macho para poderse reproducir. En el caso de los hongos también tienen la reproducción asexual y sexual. En el caso de las plantas son asexuales y sexuales también. Y en el caso de los animales principalmente son con tipo de reproducción sexual. Aunque hay algunos animales que que tienen la reproducción asexual, que aquí no viene en la tabla, pero sí existe. Está el caso de las abejas que se reproducen por partenogénesis y de algunos otros gusanos que se parten por la mitad y son capaces de formar un nuevo ser vivo. Entonces, sí tienen reproducción asexual. Cuando hablamos de tejidos diferenciados, nos referimos a que tienen un cierto grado de especialidad. Las bacterias, pues obviamente no tienen tejidos, los del reino protoctista no tienen tejidos tan avanzados, no los tienen, los hongos tampoco, y solo las plantas y los animales contamos con tejidos diferenciados mediante órganos, aparatos y sistemas, cosa que en los demás reinos no se cuenta con ellos. Aquí nos hablan de una existencia de una pared celular. La pared celular es una segunda capa que cubre a las células. En el caso del reino Monera, hay bacterias que sí tienen pared celular. En el reino protoctista hay unos que sí tienen, otros que no lo tienen. En el reino de los hongos sí tienen pared celular, las plantas también tienen pared celular y las células de los animales no tenemos esa pared celular, solo tenemos una membrana. Y hablando de movilidad, hay bacterias que sí tienen unas estructuras o apéndices que les permite moverse, hay otras que no tienen movimiento. Del reino protoctista también hay con movimiento y sin movimiento. En el caso de los hongos también, con movimiento y sin movimiento. Las plantas no tienen una movilidad tal cual, dado que en el lugar donde crecen ahí permanecen. Y en el caso de los animales sí tenemos estructuras que nos permiten movernos o desplazarnos de un lado a otro. A continuación, en la siguiente lámina, vamos a hablar sobre la biodiversidad de México. México es un país con una gran riqueza de especies a nivel mundial. Se encuentra en el top de los 17 países con mayor biodiversidad y ocupando el quinto lugar a nivel mundial. Tenemos el 10% de toda la diversidad biológica del planeta. Tenemos una excelente ubicación geográfica y, como ustedes saben, el trópico de Cáncer pasa justo a la mitad de nuestro país, lo que lo hace con una tendencia a recibir una gran cantidad de luz solar, la cual es indispensable para el desarrollo y crecimiento de la vegetación. Por el tipo de orografía, tenemos diferentes cadenas montañosas que rodean a nuestro país. Las principales son la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental y el eje neovolcánico transversal. Estas cadenas montañosas le confieren una geografía y un clima único a nivel mundial.
Esto que está propiciando que nuestro país tenga también una diversidad de tipos de clima. Tenemos el cálido húmedo, el clima cálido semihúmedo, el clima templado húmedo, clima templado subhúmedo, clima seco y clima muy seco. Esto también propicia una gran diversidad de ecosistemas, selvas altas, selvas medianas, selva baja, bosque espinoso, matorral, pastizal, bosque de encino, bosque de coníferas, bosque de niebla y los humedales. Somos un país con mucha riqueza de ecosistemas y otra característica son las especies endémicas, que son especies únicas en el mundo que habitan en nuestro país. Como ejemplos tenemos la vaquita marina, el lobo mexicano, el teporingo, que es un conejo de las montañas, el ajolote y el gato montés mexicano, por mencionar algunas de las especies endémicas y únicas de nuestro país. Hoy en día también nuestro país se encuentra una de las graves amenazas que están destruyendo a los ecosistemas. Tenemos pérdida de hábitats, invasión por especies exóticas, la sobreexplotación de recursos naturales, como vemos en esta imagen, una gran deforestación, la cual termina por eliminar muchos de nuestros bosques y selvas de nuestro país. También estamos ante el eminente peligro de la contaminación y el cambio climático. Hoy en día sabemos que el cambio climático está afectando lo que es el deshielo de los polos y por lo tanto los osos polares están pasando por una situación difícil al no tener un hábitat donde permanecer y eso provoca una migración. La gran contaminación de desechos que caen a los mares, ríos y lagos, contaminando y matando a nuestras especies y la caza indiscriminada y muerte de muchas de las especies que están en nuestro país y que por la ignorancia y la mala cultura de las personas están acabando con esta biodiversidad. Para proteger nuestras áreas naturales, nuestro país cuenta con varias instituciones encargadas de proteger nuestros recursos naturales. Tenemos la Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el INE, que es el Instituto Nacional de Ecología, y la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Todas estas instituciones están velando por el cuidado de nuestras áreas naturales protegidas para evitar la extinción y muerte de todas estas especies y de nuestra biodiversidad. Hoy en México nuestras áreas naturales cuentan con 44 reservas de la biosfera, 40 áreas de protección de flora y fauna, 18 santuarios, 8 áreas de protección de recursos naturales, 5 monumentos naturales y 67 parques nacionales, dando un total de 182 áreas naturales protegidas por estas instituciones en beneficio de la biodiversidad. Ante la gran diversidad de especies, y para llevar un control de ellas y tener un inventario, el científico Carlos Linneo en el año de 1708 a 1778 estableció el sistema taxonómico de clasificación de los seres vivos, en el cual va a asignar un nombre científico a cada especie y evitar esta duplicidad. Este método él le llamó nomenclatura binomial, en la cual a cada especie se le asignan dos nombres, los cuales se van a escribir en idioma latín, tienen que estar escritos en letra cursiva o subrayados. El primer nombre siempre va a iniciar con letra mayúscula, como lo vemos aquí, que corresponde al género, y el segundo nombre todas van a ser con letras minúsculas que corresponde a la especie. En este caso, estamos hablando del
la especie humana y su nombre científico es el Homo sapiens. Homo, que se refiere al género, y sapiens a la especie. A continuación tenemos la clasificación científica del hombre, en el cual podemos observar que el hombre pertenece al reino animal. Aquí están todos los animales, pero pertenecemos al tipo de vertebrados. Entonces, solo son aquellos los que tienen columna vertebral. Pertenecemos a la clase de mamíferos, al orden de los primates, a la familia de los homínidos, como ya se mencionó, al género Homo y a la especie Sapiens. Por lo tanto, somos Homo sapiens. Este sistema de clasificación se llama categorías taxonómicas y abarca una serie de nombres específicos para cada especie. Si vemos más a detalle esta clasificación, podemos ver que la clasificación taxonómica del hombre, vamos a hablar del reino animal. Y ahí tenemos a todos los que son pluricelulares, heterótrofos, que tienen tejidos y órganos. Pertenecemos al filum o tipo de los vertebrados, que son seres vivos con columna vertebral, a la clase mamíferos, porque nuestro cuerpo somos vivíparos, tenemos pelo, glándulas mamarias, respiración pulmonar y sangre caliente. ¿Por qué? Porque tenemos una temperatura de 37 grados. Pertenecemos al orden de los primates porque nuestras cuatro extremidades terminan en 5 dedos con uñas, un cerebro desarrollado y dentadura. A la familia de los homínidos porque tenemos ya la posición erguida, con las extremidades anteriores liberadas y una gran capacidad craneana. Somos del género Homo porque aquellos estamos considerados como predecesores del hombre actual por su gran desarrollo cerebral e intelecto, y a la especie Sapiens porque ella usaba un método, una forma de comunicación y le gustaban actividades como el arte y la música. A continuación hablaremos de las características que cumplen todos los seres vivos. Todos los seres vivos, sin importar su tamaño, forma, tenemos ciertas características que nos hacen ser semejantes entre nosotros. Una sería que todos tenemos reproducción, todos tenemos un tipo de nutrición, una forma de excreción, o sea, de liberar nuestros desechos, que todos estamos formados de células, que todos tenemos homeostasis, que es la forma de tener un equilibrio interno o un valor de temperatura corporal. En este caso ya había hablado de los 37 grados que tenemos en nuestra sangre, que muchos tenemos irritabilidad, que es la capacidad de responder a los estímulos, tenemos un metabolismo, movimiento y un desarrollo. No hay ser vivo que no tenga alguna de estas características, que son las que nos hacen ser semejantes. En esta lámina hablaremos de los niveles tróficos de la cadena alimenticia, los cuales son esenciales para la transferencia de materia y energía. En un ecosistema vamos a encontrar diferentes grupos. En este caso tenemos el primer grupo formado por los productores. Principalmente tenemos a las plantas, las cuales producen sus propios alimentos a partir de sustancias inorgánicas que absorben del suelo y con la ayuda de la luz solar. También tenemos a los consumidores, que en este caso pueden ser tanto animales herbívoros como animales carnívoros, los cuales se relacionan entre ellos para poder obtener sus alimentos. Y el tercer grupo son los descomponedores, que está formado por bacterias y hongos,
los cuales actúan en cualquier nivel y se encargan de descomponer los restos de los cuerpos cuando estos animales o seres vivos han muerto y reintegrar esos materiales de nuevo a la tierra para poder volver a ser reutilizados. En este ejemplo de la cadena alimenticia podemos observar de una forma más directa cómo se transfiere la materia y la energía. Tenemos que el sol, como fuente primaria, le va a pasar su energía a las plantas por medio de la fotosíntesis. La planta, cuando es comida por el consumidor primario, en este caso un saltamontes, le va a pasar su energía al saltamontes. Cuando el saltamontes es comido o devorado por la rana, recibe su energía de este organismo que es el consumidor secundario. Posteriormente, cuando la rana es comida por un consumidor terciario, le pasa su energía y la víbora o serpiente recibe todos los nutrientes del cuerpo de la rana. Pero si a la víbora es consumida por un halcón, le va a pasar su materia y su energía y el halcón los va a utilizar para poder satisfacer a sí mismo todas sus necesidades. Posteriormente que el halcón muere, van a trabajar los organismos descomponedores y así volver a reciclar esos materiales de vuelta a la tierra. En esta lámina podemos observar que la cadena alimenticia es una transferencia lineal entre un productor, un consumidor primario y un consumidor secundario. Pero lo que existe en la realidad, en los ecosistemas, es que no siempre es lineal la transferencia de materia y energía, sino es a través de una red en la cual las plantas pueden ser comidas por diferentes consumidores primarios como un conejo, un saltamontes, un caracol, un ratón de campo, una abeja, y a su vez los consumidores secundarios tienen diferentes opciones. Esta serpiente se puede comer al ratón, se puede comer al saltamontes y tener más opciones para obtener su alimento. Y a un nivel de consumidor terciario, el zorro se puede comer este lirón, el zorro puede comer ratón de campo, el zorro puede comer un conejo. Entonces las redes tienen diferentes caminos por las cuales satisfacer sus necesidades de alimentación. Otra razón muy importante del medio ambiente es que ambos están bajo los efectos de los ciclos biogenésicos. Que estos ciclos biogenésicos son la principal fuente para que se mantenga la vida en nuestro ambiente. Tenemos el ciclo del agua, el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. Cada uno de estos ciclos cumple funciones esenciales para que la vida se mantenga en nuestro planeta.